En el día de hoy tenemos con nosotros para hablarnos de sus proyectos y prácticas socioeducativas para la igualdad a dos grandes especialistas en la materia. En primer lugar, tengo el placer de presentaros a Sandra Molines Borràs, doctora en Psicología y experta en coeducación e igualdad de oportunidades. Es profesora en Florida Universitaria, centro adscrito a la Universidad de Valencia. Y además acompaña y asesora a los centros educativos en la realización de diagnósticos de sexismo en el patio y en el diseño de sus planes coeducativos de centro. Tiene multitud de publicaciones, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, la Guía de Patios Coeducativos de la Generalitat Valenciana y uno de sus últimos libros titulados Patios Coeducativos, Inclusivos, Naturales y Seguros. En segundo lugar, tengo también el placer de presentaros a Jesús Moreno Pizarro, psicólogo social con estudios en intervención social y especializado en metodología participativa. Posee una larga trayectoria por su participación y coordinación de diferentes proyectos de intervención en masculinidades igualitarias con jóvenes y adultos. Tiene una larga trayectoria en todos estos temas y además es responsable del área de participación de la Fundación Iniciativa Social, donde viene fomentando la creación de espacios para compartir buenas prácticas, experiencias y modelos positivos de masculinidades. De ahí que actualmente sea responsable del proyecto Brothers, un espacio pensado para chicos y hombres jóvenes donde poder hablar, compartir y crear comunidad. Sandra, Jesús, muchísimas gracias por haber querido participar en este conversatorio y bienvenidos a los dos en el Congreso Inter de este año. Sin más preámbulos, si queréis, pasamos a haceros algunas cuestiones claves para que los y las asistentes al Congreso puedan conocer las diferentes iniciativas y proyectos que estáis llevando a cabo. Para comenzar, nos gustaría saber cuáles pensáis que son los principales desafíos con los que se enfrenta hoy la educación en materia de igualdad. ¿Qué es lo que pensáis? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Para responder a esta pregunta me imagino como 4 pilares, ¿de acuerdo? Un primer pilar sería el de la necesaria formación transversal en todas las titulaciones en materias de igualdad y de coeducación. ¿Por qué en todas las titulaciones? Yo tengo muy claro que en magisterio o en el máster de secundaria se tiene que incorporar esta formación. Pero es que también se tiene que incorporar en la carrera de arquitectura, en la de filología, en la de matemáticas, porque si no acabamos reproduciendo el sexismo en la formación de personas que después van a tomar decisiones muy importantes a nivel público y que afectarán a la ciudadanía en general. Y que sirva como ejemplo el tema de la arquitectura. Yo puedo pensar una escuela como un espacio que es neutro, con unas instalaciones neutras, o si tengo conocimientos y perspectiva de género, me doy cuenta que una escuela con un patio que sobredimensiona el campo de fútbol está generando unas relaciones, unas sinergias y está afectando la socialización diferencial de los niños y las niñas. Entonces, para mí, hay una pata de lo que serían 4, que sería la formación transversal en todas las titulaciones y de todas las especialidades. Una segunda pata que creo que es un reto que en la actualidad tenemos que abordar sí o sí es la pornografía y la educación sexual en las aulas. No podemos consentir que niños y niñas en edades de 9-10 años cada vez se les da más pronto acceso a la tecnología y están aprendiendo un tipo de relaciones afectivos sexuales totalmente desequilibradas, irreales, discriminatorias, etc. Creo que es una responsabilidad de toda la ciudadanía, pero especialmente los centros educativos se tienen que poner a ello, porque incluso algunas familias no lo van a querer así. Entonces creo que es un reto actual urgente, más que necesario, es que ya es urgente.
Otro reto que creo que Jesús también lo abordará con más detenimiento es involucrar a hombres referentes para formar en temas de igualdad y coeducación. Somos muchas las mujeres que vamos a los institutos, que vamos a los coles y estamos hablando de la construcción de la masculinidad y la feminidad, pero hay pocos hombres y para los niños especialmente es muy importante que un hombre les hable de esto, porque es un referente con el que se pueden identificar mucho más. Y la última pata de esta mesa, esta silla de retos actuales, en mi caso yo diría el tema de abordar los patios y los centros educativos y incorporar la perspectiva de género en los mismos. Es decir, los patios no son espacios neutros, los campos de fútbol no son espacios neutros, las porterías no son una infraestructura de juego neutra y sí que está propiciando un desequilibrio o un diferente uso de cara a la actividad física, de cara al empoderamiento sobre el espacio, etcétera. Entonces, yo estoy más centrada en estos ámbitos e intento ayudar al profesorado de los centros educativos a que reconozca el sexismo en sus prácticas habituales, que muchas de ellas son totalmente en el plano de la inconsciencia. Y ya doy paso a mi compañero Jesús, que no quiero alargarme demasiado en esta primera pregunta. Muchas gracias, Sandra, compañera, y muchas gracias, Luisa, y a todo el equipo y el grupo de investigación por invitarme a participar dentro de esta mesa. Bueno, sumarme a todo lo que acabas de apuntar, Sandra, y simplemente voy a intentar dar también mi visión, ¿no? Aparte de la política pública, creo que de esta transversalización, ¿no?, que tenemos que hacer de toda la formación, creo que es un reto principal, que es que nos estamos enfrentando a una generación, sobre todo de jóvenes, de chicos y chicas que han crecido en la sociedad más igualitaria de la historia a nivel español. Por lo tanto, es muy difícil trabajar en una concienciación de las desigualdades de género cuando existe una ilusión de igualdad con respecto sobre todo a la igualdad legal. El problema está en que esa igualdad legal no se está traduciendo en una igualdad real, ¿no? Entonces, cuando abordamos opciones específicas que tengan que ver con coeducación, sea en los patios, sea incluso con profesorado, sea dentro del propio aula o en cualquier otro tipo de espacio formal o no formal, pues vemos que esto es un impedimento, ¿no? Porque en definitiva, toda lectura, o sea, la lectura que se realiza sobre toda acción que tenga que ver con la igualdad, los chicos lo pueden entender como una discriminación hacia ellos mismos, ¿no? Pero incluso hay muchas chicas que dicen, yo no me represento por eso, el feminismo conmigo no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, que vemos no un retroceso, que siempre esto lo quiero puntualizar, para mí creo que lo que hay es una polarización del discurso, que no tiene que ver únicamente con la visión del retroceso, pero sí que hay, nos plantea el reto a las personas técnicas, a los profesionales que intervenimos con jóvenes en materia de coeducación, de ver cómo desvelar, no esa perspectiva crítica que tiene el feminismo y las masculinidades, desvelar las desigualdades de género cuando existe esa ilusión de género. También, y esa ilusión de igualdad de género. También creo que actualmente el profesorado se encuentra muy descontextualizado con respecto a los procesos cognitivos que están viviendo los chicos y las chicas actualmente. Sabemos que los procesos de aprendizaje, los modelos de socialización, la relación con las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no?, están planteando unos retos a la comunidad educativa que no sé si estamos sabiendo abordar con la suficiente celeridad con la que se producen esos cambios, ¿no?, tanto cognitivos, emocionales, sociales, etcétera. Entonces ahí veo una descontextualización que lo podemos ver incluso representado en contenido audiovisual, como puede ser la famosa adolescencia, ¿no?, etcétera, que es una ficción, pero que en mucho profesorado se encuentra identificado, ¿no?, con los procesos que pueden ver ahí. También creo que hay que hacer un trabajo, actualmente, el trabajo de incorporación a los chicos es especialmente arduo por las posiciones de resistencia que pueden tener con respecto al género, pero también porque creo que la formación en igualdad de género muchas veces, y es muy necesaria, ¿no?, quiero decir desde ese punto de vista, pero la hemos enfocado desde el punto de vista de que muchas chicas han interpretado que tienen que ser tan machistas como lo son sus compañeros. Y eso es un error, porque lo que estamos haciendo continuamente es que las chicas se quieran proyectar hacia los espacios donde están los chicos, pero los chicos nunca se quieren proyectar hacia los espacios donde están las chicas. Entonces no estamos construyendo igualdad, lo que estamos haciendo es seguir reproduciendo el modelo masculino de referencia y de aspiración, ¿no? Entonces creo que el mayor reto que tenemos es cómo poder seguir promoviendo las actividades del 8M, las actividades del 25N, la prevención de la violencia de género, la promoción de las mujeres en los STEM, todo este tipo de cuestiones que ya vemos en los entornos educativos, pero también hay que hacer promoción de los chicos en las labores de cuidado, porque si no, las profesiones feminizadas seguirán estando relegadas, ¿no?, a una posición de minusvaloración social.
Entonces creo que el principal reto es cómo poder hacer esos dos reajustes, ¿no? Y para mí, el mayor reto que tenemos es que los chicos y las chicas de hoy en día se sienten con la mayor capacidad de agencia de la historia. Las redes sociales les dan una capacidad de tener una voz propia, de tener una capacidad de agencia, de reunión, de creación incluso, ¿no? Que no hemos tenido nunca. Y creo que ese es un reto que estamos abordando desde el peligro únicamente de cuidado que ven las redes sociales y no de cómo vehicular toda esa energía que están teniendo, de toda esa capacidad de agencia, de forma que cumpla objetivos que tengan más que ver con la igualdad de género que con la agenda antiderechos, ¿no? Yo creo que así, un poco las pinceladas de cuáles son los retos que yo creo que tenemos ahora. Sí, básicamente que son los desafíos a los que nos enfrentamos día a día. Y en relación a esa primera pregunta, nos gustaría saber que nos hablarais un poquito de esas iniciativas, de esos proyectos que estáis llevando a cabo para responder, evidentemente, a esas necesidades educativas actuales. Que nos contarais un poquito en qué consiste, cómo surgieron. Pues en mi caso, yo realicé mi tesis doctoral sobre el análisis del sexismo en el patio en el año 2015 y llevo 10 años haciendo una labor de difusión de mi trabajo en centros educativos, dirigido también a ayuntamientos, a la propia Generalitat, poco porque lo que me doy cuenta es que el sexismo que existe en la actualidad nos hemos acostumbrado a él. Y nos hemos acostumbrado tanto que o recibes formación especializada o no lo ves. Hay miles de cotidianidades que están cargadas de sexismo, pero que no son percibidas como tal para aquellas personas que no tienen, pues, lo que yo le llamo las gafas que te dan los poderes mágicos de observar y detectar sexismo. Entonces, en este caso, yo voy a los centros educativos y un poco recogiendo el argumento que ha lanzado Jesús, ayudo a los centros a tener formación y a realizar diagnósticos de lo que ocurre en sus patios, con perspectiva de género. ¿Qué ocurre? Y también retomando la idea de Jesús, tú vas a un centro educativo y ves que en un patio de educación infantil hay un reconocimiento de lo estereotipadamente femenino. Es decir, universalizamos aquellas prácticas que tienen que ver con los cuidados, con el juego simbólico que tiene que ver, pues, la cocina, el juego simbólico de la casa, del hospital, los cuidados están presentes y todo el alumnado juega conjuntamente, no hay segregación, la competitividad, la exclusión están menos presentes. Ahora bien, ¿qué significa hacerse mayor? Hacerse mayor significa abandonar todo aquello que tenía que ver con lo estereotipadamente femeninos e irnos hacia la masculinidad, que es el campo de fútbol, la competición, la segregación. Y parece que lo que intentamos buscar es que las niñas jueguen a esos juegos estereotipadamente masculinos. Entonces, la igualdad no es conseguir que muchas niñas jueguen a fútbol. La igualdad significaría que no existen, por supuesto, actividades estereotipadamente masculinas o femeninas, pero si algunas tenemos que poner de relieve, son aquellas especialmente que tienen que ver con los cuidados y universalizar también aquello que dijimos que era importante en la etapa infantil. Entonces, todo esto que estoy resumiendo y sintetizando muchísimo es mi labor, es darse cuenta cómo el sexismo afecta a la estructura y afecta nada más y nada menos que al principal espacio de socialización y el principal espacio urbano que tienen que compartir los niños y las niñas. Unas porterías de fútbol y un campo de fútbol no es un espacio neutro, es un espacio que tiene que ver con la socialización masculina. Y no podemos pretender que las niñas se sientan invitadas o interpeladas a jugar a esto, ni que muchos niños a los que no se identifican y no juegan con esto, eso les requiera un problema. Y esto está sucediendo así. Y en el currículum no pone que tú, cuando estás en un centro educativo, te tengas que enseñar a jugar a fútbol. Es que no está puesto en ningún lugar. Sin embargo, parece que no seamos capaces de imaginarnos un patio que tenga otra infraestructura. Y mirad si es perverso esto, que voy a muchos centros educativos. Les ayuda a hacer un diagnóstico de lo que pasa. Los datos siempre son reveladores y salen los mismos. Pocos niños ocupando grandes partes y controlando y dirigiendo lo que ocurre en gran parte del espacio. Muchos niños sintiéndose sin ningún recurso. La mayoría de niñas ocupando los laterales y asumiendo esa propia sumisión para con el espacio, el movimiento, la actividad física, etc. Y sin embargo, esto perceptivamente es invisible a los ojos del profesorado. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar no llevan las gafas de la coeducación y nos hemos acostumbrado a esos escenarios. Entonces, mi labor
y abandero una causa que parece que sea una causa antifútbol, y no se trata de abanderar una causa antifútbol, se trata de abanderar cualquier iniciativa que esté legítimamente instaurada en un cole y acabe generando desigualdad. En este caso, la desigualdad de aquellos niños que se sienten identificados con el fútbol respecto de la gran mayoría de alumnado que existe en un centro educativo y que es diverso, y al que le gustan y tiene diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes, y no están puestos en valor, están invisibilizados completamente. Entonces yo estoy ahí y también interpelando a la administración pública, a los ayuntamientos, a la Generalitat, a que no piensen que este tema no va con ellos. El mantenedor de un patio es un ayuntamiento. Y si el ayuntamiento pone las gafas y pone la mirada también en ese espacio, se dará cuenta que fomentando otro tipo de espacios se fomentan otro tipo de relaciones. También, y por acabar en esta intervención mía en este momento, creo que los centros educativos no viven la segregación como un problema de convivencia. Que niños y niñas no jueguen conjuntamente no es percibido un problema de convivencia. Jugaban conjuntamente en la etapa infantil, porque los espacios eran mucho más diversos, plurales y no estaban hegemónicamente instalados. Sin embargo, que en la etapa de primaria o secundaria no se relacionen chicos y chicas, se vive con total normalidad y no debiera problematizarse, porque hay espacios que son generadores de segregación y hay otros que son más generadores de convivencia. Y sin embargo, parece que el conflicto solo sea que se peguen, que discutan, que tengan... No, es que tenemos un problema de convivencia cuando los niños y las niñas no juegan conjuntamente, porque no se están relacionando y después llegan a la pubertad, que es la etapa más vulnerable en la vida de una persona, la pubertad y la adolescencia, y no tienen amistades del otro sexo. Lo vemos en los cumpleaños. En cualquier cumpleaños de infantil hay niños y niñas. Tal y como van avanzando en edad, ya vemos cumpleaños todo de niños o todo de niñas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la socialización diferencial ha entrado, se han alimentado de ella y nadie la ha puesto de... No sé, nadie la ha criticado, nadie la ha debatido, la ha problematizado. Y en concreto yo estoy muy centrada en estos temas. Qué interesante, Sandra. Perdón, Luisa. No, en tu caso sabemos que está llevando a cabo el proyecto Brothers, pues si quieres nos cuenta un poquito sobre ello. Sí, solo comentar, no puedo no charlar, lo siento. Entonces, es como que, fíjate, lo de los patios siempre yo lo utilizo como herramienta pedagógica para hablar de la centralidad de lo masculino, ¿no? Siempre. Y cuando de vuelta y la pregunta a los chicos, le dice, ¿dónde están los tíos? Y te dicen, en el patio. ¿El patio dónde está? En el centro. ¿Y qué estás haciendo? Jugando a fútbol. Y las chicas, y te dicen, no sé, no lo sé. Por ahí, ¿haciendo qué? Dice, sus cosas. ¿Qué son esas cosas? Yo qué sé. Y me acabo de sentir muy identificado, yo era un niño que leía. Entonces yo iba muchas veces al patio del colegio y estaba muy enganchado a la novela que tenía el día anterior y me ponía a leer y me escondía para leer. Porque se ve que como si me viera a leer en la cancha, los balones iban a mí. Y bueno, ya mis compañeras ni cuento, ¿no? Mis compañeras directamente ni entraban en la pista de fútbol. Pero bueno, súper interesante. Buscaré tu tesis doctoral, de hecho, porque es algo que utilizo mucho en las charlas que doy. Bueno, el proyecto Brother que nosotros estamos impulsando es un proyecto que yo siempre lo llamo el Foro Coches Bien. Es un proyecto que lo que pretende es, sabemos que la manosfera ha tenido tantísimo auge porque ha sabido captar un malestar masculino que ha sido malinterpretado desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Frente a un posicionamiento de incomodidad que les ha planteado el feminismo en las reflexiones de género, muchos hombres lo que han hecho es buscar un sentimiento de pertenencia en discursos masculinistas y pro derechos de los hombres. Entonces, era promover un espacio de participación y de creación de comunidad que se sintieran parte de un sitio, a todos aquellos sitios, sobre todo, a todos aquellos chicos, sobre todo, que no son aquellos hacia los que muchas veces nos enfocamos, que son a los 4 que tienes ahí reventados del taller, sino a los 12 que no hablan en las charlas, ¿no? Entonces, esos 12 que sabemos que tienen unos posicionamientos más grises, incluso que pueden estar cercanos a la igualdad, pero como no se están sintiendo representados por ningún discurso social para ellos, pues era poder habilitarles un espacio de participación en una comunidad digital. En la comunidad digital es Brother, específicamente, que es una parte del proyecto. O sea, Brother tiene como objetivo una creación de la comunidad digital en la que puedan tener interacciones de una forma segura y libre de violencia, en las cuales reciban una serie de traducciones de los eventos significativos que tiene,
El Brother tiene 3 niveles de participación, ¿no? Tenemos un foro en el cual pueden mandar mensajes o contestar mensajes que ya existan, hilos temáticos que ya existan, que está mediado por inteligencia humana, es decir, está filtrado todos los mensajes por el equipo que nosotros tenemos, no para publicar la respuesta igualitaria perfecta, pero sí respuestas que puedan ser beneficiosas para esos chicos en términos además igualitarios, ¿no? También tiene un chat que se encuentra activo del lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, que está siendo dinamizado por voluntarios, voluntarias y voluntarias que hemos formado específicamente en atención a chicos. Y por último, tenemos un servicio de cita con profesionales que pueden pedir asistencia telefónica por si tienen algún caso en específico, ¿no? Como digo, la creación de la comunidad digital es la parte en la que más estaba trabajando dentro del proyecto, pero el segundo objetivo que tiene el Brothers es desarrollar herramientas pedagógicas y metodológicas de intervención con chicos y masculinidades en clave de género, que ahí ya estamos teniendo algunas experiencias, sobre todo en ciertos centros educativos. Y por último también el incidir y de hacer un poquito de incidencia política en la concepción generalizada que se está teniendo con respecto a los chicos. Acabamos de ver el último informe que ha sacado el Ministerio de Juventud, que está siendo mal interpretado porque los datos fueron recogidos en 2023, el informe fue realizado en 2024 y ha sido publicado en 2025, por lo tanto esa no es la actualidad de los jóvenes actualmente. Y también sabemos que está siendo, pues, muy, bueno, diana de la lógica del clickbait. ¿Qué es lo que da más clickbait y qué es lo que hace que la gente entre dentro de las noticias? Decir que los chicos son más antifeministas que nunca. Decir que son más machistas, ¿no? Y en la realidad es que nosotros nos topamos en el aula, a nivel conductual, los chicos no son más machistas que anteriormente. Lo que sí es que ven legitimadas muchas de sus posiciones reaccionarias por cierta parte del discurso social, ¿no? Pero es esa poder incidir en un discurso social y político hacia los jóvenes que se centre más en la capacidad de transformación que pueden tener que la problematización únicamente y en el fatalismo y en la depresión con respecto a cómo se encuentran todos los chicos. Estas son las 3 patas que tenemos. Actualmente el proyecto Brother llevamos 4 meses de implementación. Ha tenido bastante difusión mediática, pero lo que más nos interesa es que actualmente tenemos 800 entradas en el foro, hemos atendido unos 79 chats y unos 15, 16 citas telefónicas, lo cual para un proyecto de 4 mesecitos estamos súper contentas y vemos que tiene su proyección, ¿no? Y que ha llegado en un momento, como en una entrevista que nos hicieron, la periodista dijo directamente, creo que habéis llegado en el momento en el que todo el mundo estaba pensando que esto era necesario, pero que nadie sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestra parcela, que es el trabajo con chicos y masculinidades, ahí estamos intentando impulsar este proyecto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues lo que se está viendo a través de vuestras palabras, los proyectos e iniciativas que estáis teniendo está teniendo gran acogida por la comunidad educativa. A mí me gustaría saber, y también a los oyentes y a las oyentes de este congreso, qué tareas lleváis a cabo para involucrar a toda la comunidad educativa, alumnado, familia, y si lo estáis llevando a cabo, ¿qué resultados o qué beneficios estáis observando? En mi caso es a través de la formación y de la sensibilización. Quiero decir, los centros educativos están llenos de personas maravillosas y muy sensibles a trabajar todo este tipo de temáticas. Lo que ocurre es que muchas veces no saben que no saben. Es decir, cuando yo voy a un centro que me llaman para dar una formación de patios, lo primero que digo es, no vamos a empezar con patios, vamos a empezar alfabetizándonos. ¿Qué significa sexo? ¿Qué significa género? ¿Qué significa androcentrismo? Estereotipos, socialización diferencial. Porque si yo no sé toda esta terminología y para mí no existe, yo no voy a poder observar sexismo en el patio. Yo veré pues que libremente el alumnado se posiciona, juega lo que quiere y que yo no tengo por qué en esa media hora decirle a qué tienen que jugar. No se trata de eso. Se trata de, en primer lugar, alfabetizarnos y ser conscientes sin ninguna carga de culpa ni de que no he sido yo alfabetizada anteriormente y no conozco esta realidad. Entonces, a partir de que el profesorado ve el tema, todo el mundo se suma. Yo no he tenido nunca una situación de una persona perversamente sexista. O una persona, ¿por qué? Porque los datos están ahí.
Yo siempre digo, yo voy a ofrecer lo que está diciendo la ciencia, no lo que cree Sandra Molines. Es que Sandra Molines cree que en los patios... No, no. Incluso yo no voy a deciros qué está pasando en vuestro patio. Voy a ayudaros a que midamos objetivamente qué pasa en vuestro patio. ¿Que nos gusta lo que pasa? ¡Mua, mua! Nos felicitamos. ¿Que no nos gusta lo que pasa? Y os puedo decir que en el 100% de centros educativos en los que yo he tenido la oportunidad de ayudarles a observar el sexismo, en todos ellos ha pasado lo mismo. Es que ni un solo patio me han descubierto otro tipo de situación. En todos ocurre lo mismo, porque el espacio no es neutro y el espacio habla a gritos y está diciendo el mismo discurso siempre. Entonces, ¿el profesorado se suma, se involucra? Por supuesto que sí. No hay centro educativo por el que no pase una formación en este sentido y no se empiecen a movilizar cosas, a transformar realidades. Tiene mucha más fuerza si involucramos a las familias, porque las familias quieren patios totalmente justos, totalmente equitativos, que promuevan relaciones saludables entre los niños y las niñas, claro que sí. Y es importante que también vean el objetivo final que pretendemos perseguir. Y, por supuesto, administraciones públicas, equipo de educadores y educadoras de comedor, monitoraje que está realizando actividades por la tarde. Es decir, cuantas más personas tengan conocimientos en la perspectiva de género, más de forma transversal podremos tener una afectación que verdaderamente cale. No sirve de nada en un centro educativo ser la feminista de cuarto de primaria o el feminista de sexto de... Eso no sirve. Sirve cuando todo el claustro se forma, se compromete en este tema y va todo el mundo en la misma dirección. Eso sí que tiene un calado. Si encima conseguimos involucrar a las familias y que en sus propios hogares, que al final las familias son el principal agente de socialización en la vida de los niños y las niñas, pero las familias muchas veces no están en entornos formativos, no saben qué significan todas estas palabras, todo este lenguaje y consideran que tratan con igualdad a sus hijos y a sus hijas, claro que sí. Entonces, involucrarlas y alfabetizarlas también es una tarea que creo que tiene mucho sentido. Pero me gustaría insistir en esto. Yo no he conocido nunca a una persona perversamente sexista y orgullosa de serlo. He conocido muchas personas que me han dicho, Sandra, no éramos conscientes de esto. Es que yo no tenía ni idea que de verdad lo que había detrás o que el poder simbólico que estaban generando estos espacios de verdad tenía tantas consecuencias. O que las iniciativas que estábamos tomando el centro educativo, con nuestra buena voluntad, eran mantenedoras de un privilegio. Porque lo que ocurre en el fútbol es que está instaurado como un derecho. Es decir, no es una opción, es un derecho. Se tiene que poder jugar sí o sí a la actividad más conflictiva, segregadora y competitiva que tenemos. ¿Qué hacen la mayoría de centros? Reducir la ratio de ese espacio y dividir ese privilegio, ese derecho, entre una parte más pequeña de alumnado para reducir los conflictos, sin darnos cuenta con ello que estamos manteniendo todo un desequilibrio de poder entre los niños y las niñas. Me gusta decir que las porterías de fútbol en un patio son el patriarcado instaurado en uno de los espacios más legitimadores de la cosa correcta. Es decir, un centro educativo, una escuela no es cualquier lugar. Es el lugar que legitima la cosa correcta, que te enseña la relación ideal, el formato de comunicación más adecuado, la forma de resolver conflictos de una manera. Es decir, el discurso ideal te lo van a vender siempre y te lo van a decir en un centro educativo, como debe ser. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo cuando permitimos que esos espacios, que insisto, son los más conflictivos, segregadores, competitivos, estén instaurados ahí? Es que es el poder simbólico. Simbólicamente, y no os podéis imaginar la cantidad de centros educativos que voy y me dicen, no, no, aquí está prohibido jugar a fútbol. Y tú dices, ¿y qué hacen ahí las porterías? ¿Por qué no las quitáis? Porque eso es el patriarcado. El patriarcado está ahí en nuestro sistema de creencias y no nos llegamos a imaginar un patio que no tenga porterías de fútbol. Y así decimos, no, no, es que pobres los niños que les gusta jugar a fútbol, parece que los dejamos desangelados de opciones. Entonces dicen, no, ¿no os dais cuenta que estamos pensando todo el rato en un arquetipo de persona que es un niño al que le gusta jugar a fútbol? Y en el cole hay muchísimas más diversidades, muchísimos más talentos, creatividades. ¿Y cuáles están puestos en valor? Entonces, darnos cuenta de esto es importantísimo.
Mirar si el arquetipo a este nivel está instaurado de esta forma, que cuando en un centro educativo le dices vamos a medir vamos a medir el sexismo, vamos a ver dónde se ubican ellos, dónde están ellas, qué están haciendo las partes centrales, periféricas, las agrupaciones, si están segregadas y no. En todos los coles ocurre que en el diagnóstico, cuando llevan los números objetivos, han contabilizado menos niñas que niños. Las niñas se pierden como casos objetivables. Las niñas son menos protagonistas, están menos presentes y se nos escapan como números porque las estamos mirando en menor medida. Y eso es algo que dicen los números, que es algo objetivo. No es que Sandra nos ha dicho qué pasa, que no, vamos a ver qué ocurre en vuestro cole, en vuestro centro y en vuestro patio. Entonces, creo que, insisto, que el profesorado me parece personas muy sensibles a esta temática, que cuando no tienen conocimientos es muy difícil que puedan ser conscientes de esta realidad, pero que la formación es el alimento básico para que se instaure verdadera coeducación a nivel educativo. Esta es mi opinión. Cogiéndote citas, Sandra, cogiéndote citas, porque la verdad súper constructivo escucharte. A ver, yo creo, lo primero es, la comunidad educativa, yo creo que actualmente es un campo de batalla de la atención. O sea, es porque tanto las familias, el problema que, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos casi siempre que hacemos acciones con familias, es que la familia tiene poco espacio para la conciliación, cuanto más encima para dedicarlo a formarse específicamente en coeducación o en cualquier otro ámbito, ¿no? Porque también es verdad que las comunidades educativas están sobrecargadas de personal externo que por, bueno, iniciativas, etcétera, entramos dentro del centro educativo y no existe una intervención estratégica que tenga que ver con el antirracismo, con el medio ambiente, con la ciudadanía, con el feminismo. Es decir, al no existir ese plan de centro estratégico que una todas las patas, cuando sabemos que todas esas patas tienen que ver unas entre otras, ¿no? Pues es el principal, creo, uno de los principales déficits que podemos tener, ¿no? Por lo tanto, aparte de reducir a la comunidad educativa únicamente como una de las patas que más incide dentro de la comunidad educativa es el personal político, ¿no? Que decide sobre específicamente cómo se tiene que llevar a cabo, cómo se realiza, qué se prioriza, qué acción se realiza y cuál no, ¿no? Después, hay que entender que cada una de las de los grupos que están dentro de la comunidad educativa tienen intereses totalmente diferentes. Las familias, yo entiendo que actualmente en la sociedad en la que estamos, los padres están preocupados por no ser tan machistas como lo fueron sus padres con ellos, ¿no? Y eso es uno de los grandes motores de cambio que podemos encontrar dentro de los padres, que hay muchos padres que ya se están planteando cuál es el modelo de paternidad que yo quiero tener, o directamente te dicen, yo es que con mi hijo no sé qué hacer. Entonces, tenemos ese grupo de padres y por otro lado tenemos ese grupo de madres absolutamente agotadas porque por una parte tienen que estar mucho más presentes en el mundo laboral, pero todavía no son, o sea, no pueden delegar las labores de cuidado en esos hombres que todavía no están asumiendo su responsabilidad con respecto a los cuidados. Entonces, es cierto que las familias tienen muchísimo interés en saber cómo abordar temáticas como las redes sociales, los discursos de odio, sobre todo están muy enfocados en eso, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, todo este tipo de cosas. Y como muchas veces te dicen las familias, bueno, las madres, porque deberíamos dejar de hablar de familias, no sé cómo hablar con mi adolescente, chico, chica, y sobre todo hay muchas madres que también nos dicen, no sé cómo hablar con mi hijo. Porque con mi hija más o menos tengo claro el discurso que le tengo que dar, pero es que a mi hijo no sé cómo darle un discurso que no sea no hagas y que sea propositivo, ¿no? Entonces, aludir a ese interés siempre es interesante para trabajar con familia y me sumo a lo que acaba de apuntar Sandra, siempre están muy agradecidas porque le abramos, ¿no?, un poquito la visión de cómo tenían, porque son capaces de analizar conflictos y de hacer unas estrategias un poquito mejores. Profesorado, exactamente igual. El profesorado también es polarización del discurso. Y de hecho, cuando damos formación con el profesorado, también vemos mucho de los discursos que después vemos replicados en los alumnos y las alumnas, ¿no? En todo el alumnado. Entonces, es cierto que el profesorado está actualmente entendiendo que el problema que podemos tener, sobre todo, me voy a mi parte, disculpadme, pero sobre todo con los chicos, le está dando problemas de convivencia dentro de los centros educativos. Problemas de convivencia que tienen que ver con deslegitimación del profesorado femenino, con las relaciones que están estableciendo con sus compañeras, con una mayor tasa de asestismo y abandono escolar. Entonces ya sí que están entendiendo que el problema que tiene con los chicos es un problema de género, específicamente, ¿no? Entonces, cuando haces esta alfabetización
que me encanta porque compartimos herramientas pedagógicas, Sandra. Yo también empiezo con esa alfabetización. Lo primero es que hay que trabajar con el profesorado entendiendo que esto no va solo únicamente de cómo son las herramientas pedagógicas, sino de cómo, como decía Sandra, yo interiorizo el género como norma y lo reproduzco en cada una de las acciones que desarrollo. Por lo tanto, empezar con una pregunta naif, como puede ser, pues, ¿en qué momento fuiste consciente de tu género? Te da 2 horas de formación con profesorado en la que estás viendo los factores diferenciales, los factores socializadores, la socialización diferenciada, el patriarcado, el androcentrismo, estás viendo todo este tipo de cosas. Y ahí voy a una estrategia que yo creo que es muy útil, o que a mí me funciona mucho cuando damos las formaciones, que es trabajar sobre todo desde la vivencia. Porque si bien los datos construyen realidad, los datos se polarizan muchísimo y como ya hay discursos que están específicamente a desmontar los datos, creo que el género es innegable cuando lo trabajamos desde la vivencia. Porque lo vivimos, porque estamos rodeadas de género, ¿no? Entonces, si sabemos utilizar preguntas que susciten una vivencia para que después esas vivencias puedan ser reforzadas con datos, entonces es cuando construimos un relato y un discurso diferente, ¿no? Y ahí es cuando se puede dar ese análisis de género de los patios, la conformación del equipo directivo del propio centro educativo, la impartición de las diferentes, meter el género en el currículum directamente de ética, ciudadanía, o sea, alguna asignatura que ya podría incluir el tema de género. Ya llegaremos algún día a dar género en matemáticas, ¿no? Pero todavía no estamos ahí. Y por último, el alumnado, ¿no? El alumnado, creo que los intereses del alumnado, pues son sobre todo en la etapa de la adolescencia, en esa etapa de vulnerabilidad, es sobre todo resolver factores de relación. O sea, los chicos y las chicas se preguntan muchísimo cómo relacionarse entre ellos y ellas y cuestiones que tienen que ver con la autoidentidad. Sabemos que es un periodo muy crítico para la autoconformación de la identidad. Entonces, esos son los intereses que tienen. Quiero decir, si yo tengo que trabajar pornografía en el aula, que primero a ver si me dejan trabajar pornografía en el aula desde la junta directiva, eso es lo primero, o sexualidad, me da exactamente igual. Yo sé que mi objetivo es la erradicación del consumo de pornografía, que posteriormente seguramente se convertirá en prostitución o en violencias sexuales, ¿no? Pero yo sé que el interés de los chavales es saber si el tamaño de su pene es normal, o qué pasa cuando ellos tienen ganas y su pareja no. O, es decir, ellos te dicen cómo es, disculpadme, follar bien. Entonces, ese es su interés. Y tenemos el reto que nosotros, que tenemos las personas que nos dedicamos a la coeducación, es saber cómo trabajar desde los intereses de los chicos y las chicas para poder suplir las necesidades que tenemos con respecto a la igualdad como sociedad. Y sobre todo, que Sandra también lo ha apuntado antes y me sumo a esa iniciativa, el trabajar de forma participativa. No sirve absolutamente nada que sigamos reproduciendo PowerPoint, diapositivas, que vayamos por el discurso preestablecido. Tenemos que partir desde, como decía, la vivencia, desde los propios discursos que tienen, para desde ahí poder trabajar y construir una teoría implícita alternativa. Porque si no, lo único que hacemos es activar resistencia, que lo que van a hacer es que tanto las chicas como los chicos se polaricen cada vez más y los problemas de convivencia surjan mucho más. Sin embargo, cuando planteamos la igualdad de género como beneficiosa para el conjunto de toda la comunidad educativa, se ven los beneficios de la vivencia que pueden tener las acciones que llevamos a cabo. Y yo creo que ya estaría. Fantástico, vamos. Es que con vosotros dos se aprende muchísimo, vamos. Me tenéis con la boca abierta. Bueno, y ya para terminar e ir cerrando, os voy a lanzar dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo puede alguien participar o apoyar en vuestras iniciativas y proyectos? Y por otro lado, me gustaría que dierais algún mensaje para aquellas personas que aún dudan o tienen un poquito de recelo todavía para hacer una educación para la igualdad, asumiendo, por supuesto, los principios de la coeducación. Bueno, yo recomendaría tanto a familias, a centros educativos, que pusieran en sus programas de formación anuales, formación en estos ámbitos, formación en coeducación, que fuera para todo el profesorado, que fueran abiertas, que se invitara siempre a las familias, a agentes locales,
a personas que ofrecen servicios externos también en los centros educativos, es decir, que lo programaran, que decidiesen ponerlas y bueno, el año que viene vamos a formarnos en esto. También intento yo en los centros educativos a los que voy que se lean el mismo libro, que cojan un libro de alfabetización básica en materias de género y que se comprometa todo el profesorado a leérselo en Navidades, en vacaciones, porque muchas veces decimos, no, toda la clase de quinto de primaria se tiene que leer no sé qué, pero ¿en qué ocasión todo el profesorado de un cole se lee un libro para tener las sensibilidades hacia el mismo lugar? Entonces creo que eso también es interesante, o hacer tertulias dialógicas invitando a las familias respecto de, oye, vamos a leernos un artículo científico, Jolín, que somos personas universitarias, lo hemos sido, que hable de las diferencias que existen en la adherencia hacia la actividad física o el deporte por parte de los niños y las niñas. Porque igual entonces nos damos cuenta que no hay que ofrecer igualdad, que hay que ofrecer equidad, que hay que ver que las vulnerabilidades son distintas, que la práctica deportiva, la actividad física es distinta en ellos y en ellas, y que debemos promover, sobre todo en ellas, esa relación con el cuerpo, con la actividad física, con el esfuerzo. Es decir, insistiré mucho, pero es la formación, la sensibilidad, aproximarse a esta temática. Yo siempre digo que la formación en género te transforma y que cuando te entra ya nunca sale, ¿vale? Porque te genera muchos beneficios a los hombres y a las mujeres. Entonces, sí que invitaría en este sentido a sumarse a luchar por la igualdad de oportunidades, o más que luchar, a vivirla y a disfrutarla desde un punto de vista coeducativo, e integrando pues a cuantas más personas mejor. Tenemos que embaucar y enamorar de este tema a cuantas más personas mejor. Y no sé si respondo así a las dos preguntas, Luisa. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, y que hay muchos materiales maravillosos. Yo invito a toda la gente que nos esté escuchando. Yo pertenezco a la Asociación por la Coeducación en la Comunidad Valenciana. Ahí somos personas especialistas en diferentes ámbitos. Yo tengo un documental de patios que está en internet que se llama Patios Vivos, Patios Coeducativos. Mi guía de recursos de Reiko, si ponéis en internet Reiko GVA, podéis tener acceso a una guía de patios. Tengo también un libro publicado para la Diputación de Igualdad de Valencia, que también se puede, a través de internet, se puede descargar. Y creo que hay recursos muy chulos, muy fáciles, muy asequibles y que pueden verdaderamente impactar a nivel de repente darte cuenta de que, ostras, ahí hay un espacio merecedor de intervención. Me apunto el documental, quiero verlo, el de Espacios Vivos, Espacios Coeducativos. Sobre, bueno, la parte que me toca sobre cómo participar en Brodes o cómo poder asomarse, sumo a todas las personas a que se metan dentro de la página web, brother.es, en la cual pueden ver toda la información que he intentado transmitir hoy, pero mucho más extendida, ¿no? Donde pueden ver qué casos estamos teniendo ya, qué se está interviniendo, o sea, cuáles son las temáticas que más atención están teniendo y etcétera. Y también, bueno, Brothers es un proyecto vivo que lo que queremos es también vincular posibles iniciativas coeducativas que puedan estar, ¿no? Desde el punto de vista de decir, oye, pues a mí me gusta mucho este proyecto y quiero ver cómo aplicarlo en mi comunidad educativa, ¿no? Pues bueno, pues nos puede escribir al correo hola@brothers, en el cual, bueno, pues intercambiaremos, tenemos un kit de difusión, por ejemplo, para que puedan ponerlo dentro de la comunidad educativa, con carteles que se han hechos, con una gramática atractiva para que los chicos se puedan ver representados. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora mismo la creación de un itinerario formativo, porque también soy un firme defensor de la formación y de hacer las cosas artesanalmente y despacio, que muchas veces no tenemos en el aula, de poder construir una transformación y un cambio social desde ahí, ¿no? Tenemos clips audiovisuales realizados por compañeras y compañeros influencers que puedan ser utilizados también dentro del aula, como puede ser Trigrillo, como puede ser Pamela Valenciano, como puede ser Isa Duque, ¿no? Como puede ser Detective Murciano, para que lo puedan poner dentro también del aula por si quieren contar el proyecto. Y después pueden apoyar el proyecto de muchísimas formas, ¿no? Desde la iniciativa propia y la delegación personal que quieran hacer, hasta la presentación en concurrencias competitivas, hasta el establecimiento de colaboración para ver cómo podemos llevar el Brothers a espacios formales o espacios informales, porque también lo podemos llevar a espacios de ocio y tiempo libre, a espacios deportivos, espacios, etcétera. Nosotros, bueno, tengo un compañero que tiene la reflexión de lo de siempre el fútbol, que siempre, yo estoy con lo de abolamos
vamos a abolir el fútbol como espacio ya masculino, y mi compañero es como, no, vamos a hacer el fútbol feminista. Y digo, bueno, pues a ver cuál de los dos llega antes, a ver cómo se puede hacer alguna de esos dos, y siempre estamos en el debate, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, como que ahí pueden buscar toda la información del brother.es. Si quieren también información sobre la fundación, pueden meterse en la página web de la fundación, fundacioniniciativasocial.es, donde están diferentes materiales también que hemos creado y contenido audiovisual que vamos creando. Y con respecto a cómo hacer una arenga para sumar a que podamos formar en igualdad, bueno, yo creo que todas las personas, como apuntaba Sandra antes, que tenemos una responsabilidad profesional, técnica, de cambio social con respecto a los chicos, las chicas, comunidades educativas, políticas, etcétera, tenemos que entender que desde el momento en el que no empezamos a formar en igualdad, estamos formando en desigualdad. Y no podemos abanderar causas de que luchamos por la igualdad, de que lo que queremos es justicia, de lo que queremos, etcétera, si no estamos entendiendo que no hacer nada en favor de la igualdad es permitir que la normalidad del patriarcado como cultura instaurada siga manteniéndose. Por lo tanto, es una cuestión de asumir responsabilidad. Y no me importa entendeme entre comillas, cada uno y cada una, dentro de su espacio personal, pueda tener un discurso X, pero la responsabilidad profesional que se tiene con respecto a la acción que tienen que hacer está arreglada, está recogida en todas las leyes de igualdad laboral, y es una obligación, no es un desideratum. Por lo tanto, no únicamente como una obligación legal, sino como una obligación con respecto a edificarnos o reivindicarnos como personas que luchamos por la justicia, tenemos que empezar a incorporar esta formación en igualdad de forma transversalizada, como decía Sandra, en los planes de centro. Tenemos que pensarlos de antes, ver cómo lo aplicamos, informarnos, llamar a profesionales que se dedican a esto, que existen muchísimos profesionales en materia de coeducación, que podemos acompañar, que podemos ayudar, que podemos prestar nuestros servicios y nuestros saberes, y que estamos disponibles para ello. Por lo tanto, simplemente eso, la frase de decir, si no se educa en igualdad, se educa en desigualdad, y eso como sociedad democrática no podemos permitirlo. Muy bien, pues eso ha sido todo. Yo quiero agradeceros y daros las gracias de nuevo por participar en este congreso. El conversatorio es interesantísimo y realmente sois personas que sois los ejemplos del título que tiene este conversatorio, ¿no? Coeducación en acción. Y vosotros representáis perfectamente este título. De nuevo, muchísimas gracias por haberse prestado a la participación. Mil gracias, de verdad. Nada, gracias a ti y al Congreso por contar con nuestras intervenciones. Igualmente, muchísimas gracias.